Mis queridos alumnos de séptimo básico, ¿cómo están? Aquí con mucho cariño les saludo a su profesora Paola González de Lengua y Literatura. Espero que todos se encuentren bien en su casita, cuidándose, protegiéndose, pasando esta situación que todos estamos viviendo, ¿no es cierto?, para luego poder volver a reencontrarnos. Queridos alumnos, este videito primero que todo es para saludarlos y segundo es para que trabajemos en el PowerPoint enviado en conjunto con la guía número 6. En esta guía nosotros vamos a trabajar textos narrativos, por lo tanto lo importante es recordar y retroalimentar elementos y características de este tipo de textos. Ok, entonces comencemos. Ya, vamos a empezar entonces ahora con el concepto de narración. ¿Qué es la narración? Este término proviene del verbo narrar. ¿Y qué significa narrar? Contar una historia ya sea real o ficticia. Entonces la narración es un texto en el que se cuenta una sucesión de hechos o acontecimientos. Y nosotros vamos a encontrar dos tipos de narraciones, las narraciones literarias y las narraciones no literarias. Las narraciones literarias están basadas en hechos ficticios, en hechos imaginarios creados por el autor, como por ejemplo un cuento, una leyenda, una fábula, un mito, etc. En cambio, las narraciones no literarias son sucesos o hechos reales, como por ejemplo una noticia, un reportaje, una crónica, etc. Pero nosotros en esta guía número 6 vamos a trabajar con narraciones literarias. Vamos a ver ahora un aspecto muy importante en la narración, que son sus elementos. Cada vez que nosotros leemos un texto nos vamos a encontrar con esto. ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? Los elementos son el narrador, los personajes, los acontecimientos, el tiempo y el espacio. Vamos a comenzar viendo el primer elemento de la narración, que es el narrador. ¿Quién es el narrador? Es la voz creada por el autor y quien nos cuenta o nos narra la historia. Según la participación que tiene en la historia o el grado de información que tiene, vamos a encontrar nosotros 4 tipos de narradores, que van a estar en primera o en tercera persona. Los narradores en primera persona van a ser primero el narrador protagonista. Tal como su propio nombre lo indica, protagonista, él protagoniza la historia. La historia está centrada en él. Luego tenemos al narrador testigo. También narra la historia en primera persona, pero él no es el protagonista de la historia. Él participa de los hechos, pero cuenta la historia de otro. ¿Ya? En tercera persona tenemos al narrador omnisciente. Y tal como su nombre lo indica, recuerdan que lo vimos en clase, omni significa todo, siente conocimiento. Él todo lo conoce, todo lo sabe. A este tipo de narrador lo podemos asociar como un Dios, que todo lo conoce, todo lo sabe, como el pasado, el presente, el futuro, sentimientos, emociones, todo. Por eso se asocia con un Dios. Y el último narrador, que también nos cuenta la historia en tercera persona, es el narrador de conocimiento relativo. Como su nombre lo indica también, relativo. Él solo conoce un poquito, no todo. ¿Y qué conoce? Acciones, hechos. Este tipo de narrador lo asociamos con una cámara de video. ¿Por qué? Si ponemos una cámara de video arriba, ¿qué va a grabar esta cámara de video? Solo acciones. El alumno está escribiendo, el alumno está comiendo, el alumno está abriendo el libro, pero no sabemos qué está pensando el alumno, o qué hizo antes, o qué va a hacer después, porque solo él narra, este tipo de narrador, lo que ve, acciones. Ya, entonces ahora que ya conocemos los tipos de narradores, vamos a hacer un breve ejercicio. Yo les voy a leer en conjunto, la idea que con ustedes, breves narraciones y ustedes en ellas van a ir indicando qué tipo de narrador está presente. Actividad 1 dice, antes de amanecer, el señor se levantó y salió a trotar como de costumbre. Luego sintió una molestia en su lado izquierdo. Su médico le advirtió que no debía ejercitarse. Lean ustedes nuevamente y me van indicando qué tipo de narrador hay.
Primero que todo, tenemos que ver que este narrador está en tercera persona y está contando todo. Es un conocedor de todo, lo que hace diariamente, lo que siente. Por lo tanto, es un narrador omnisciente. Vamos con el segundo ejemplo. Dice: la lluvia fría caía sobre mi cabello, me molestó en un principio, luego me sentí regocijada. Lean ustedes y van indicando qué tipo de narradores. Ya, aquí está en primera persona. Está contando su propia historia. ¿Cómo me sentí yo? Regocijada. Por lo tanto, es un narrador protagonista. Vamos ahora con el número 3. Dice: estábamos todos juntos cuando repentinamente Armando salió a buscar algo indeterminado. Volvió de madrugada, feliz, sin decir nada. Aquí, nuevamente estamos en primera persona, pero la diferencia es que no está contando lo que a él le sucedió, está contando lo que a otro le sucedió. Por lo tanto, aquí tenemos un narrador testigo. Vamos al último ejemplo que dice: en el camino polvoriento, lleno de animales sueltos y alocados, corrieron unos deportistas para encontrar el tesoro escondido. Lo mismo de recién, leen e indican qué tipo de narrador creen ustedes que está ahí, presente. ¿Ya? Ahí también tenemos un narrador que está en tercera persona, ¿no es cierto? Pero aquí está contando solamente hechos, sucesos, no está involucrando ni sentimientos ni emociones. Por lo tanto, tenemos un narrador de conocimiento relativo. Muy bien, ¿seguimos? Ahora vamos a ver otro elemento dentro de la narración, que son los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son los seres o entes creados por el autor y que le dan vida a la historia. Nosotros vamos a encontrar tres tipos de personajes: los personajes principales, personajes secundarios y personajes incidentales. Los personajes principales son aquellos, como lo dice su propio nombre, principales. A través de ellos gira toda la historia. Los personajes secundarios son los que acompañan al personaje principal. Y por último, los personajes incidentales son los que pueden aparecer una o dos veces dentro de la historia, pero de una u otra forma tienen cierta importancia o relevancia porque pueden cambiar o dar un giro a la historia. Ahora vamos a ver otro elemento importante dentro de la narración, que es el tiempo. El tiempo es la época en la que transcurre la historia. Puede ser en el pasado, en el presente o también en el futuro. Y también está referido a la duración. Una historia puede durar 1 año, 2 años, 2 horas, un día. Depende de lo que nos quiera contar el autor en ella. Otro elemento importante en la narración es el espacio. ¿A qué se refiere el espacio? Al lugar donde transcurre la obra narrativa. Puede ser en la casa, en el colegio, en el parque, en el cine, etc. O también como puede ser un lugar imaginario creado por el autor, un lugar inexistente. Ahora vamos a ver el último elemento de la narración, que es la acción. ¿Qué es la acción? Son los hechos o acciones que ocurren dentro de la narración. O sea, es la estructura. Y la estructura la vamos a dividir en tres. Primero, en el planteamiento, principio de la narración. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí nosotros vamos a presentar a los personajes, el tiempo y el espacio de la narración. Luego vamos a pasar al nudo o parte central de la narración. Aquí se da el desarrollo, donde se narran los hechos y acontecimientos que le ocurren a los personajes presentados en el planteamiento. Y por último tenemos el desenlace o final de la historia, que es donde se resuelven los conflictos o los problemas planteados en el nudo.
Ya chicos, entonces ahora para finalizar vamos a realizar una actividad donde vamos a trabajar con los conceptos vistos en este PowerPoint. Primero, definición de narración. ¿Qué es la narración? Es un tipo de texto en que se cuentan unos hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Vamos a encontrar dos tipos de narración. Primero, la narración literaria, que cuenta hechos ficticios, por ejemplo, cuentos, leyendas, fábulas, novelas, etc. Luego tenemos la narración no literaria, ¿no es cierto?, que cuenta hechos reales, por ejemplo, biografías, noticias, etc. Tenemos al narrador. Vamos a tener el narrador en primera persona, vamos a encontrar el narrador protagonista y el narrador testigo. Y el narrador en tercera persona, vamos a encontrar el narrador omnisciente y nos falta agregar ahí al narrador de conocimiento relativo. También tenemos nosotros los personajes, que vamos a encontrar los personajes principales, secundarios y también los personajes incidentales. También tenemos el tiempo, que puede ser en pasado, presente, futuro, o también horas, días, minutos, meses, años, etc. También tenemos el espacio, que puede ser real y también puede ser ficticio. Y por último la estructura, que la vamos a dividir en tres: planteamiento o inicio, nudo o parte central y por último el desenlace o final. Alumnos, entonces ahora vamos a ver cómo se trabajará en esta guía número 6. Vamos a trabajar nosotros en ella con tres actividades. Primero con el mito antes del comienzo y después, luego con otro mito que se llama Viracocha y el mito de los orígenes y posteriormente con la actividad planteada por el equipo de proyecto de integración, ¿no es cierto? La idea es que si usted tiene alguna duda, consulta, pregunta, lo que sea, me la pueden hacer a mi correo, que está en la guía, también se la recuerdo ahora, profesorapaolagonzalezroja@gmail.com. Cualquier consulta, duda que tengan, me la hacen llegar y yo se la respondo. Y también cuando finalicen la guía, lo hacen de la misma forma, me lo envían a mi correo. Queridos alumnos y alumnas, por último, les quiero recordar que nosotros tenemos una misión bastante importante, que es la lectura de los libros al hogar, las lecturas domiciliarias. Para este semestre nosotros tenemos que leer La Noche de los Muertos y El Club de los que Sobran. La idea es que ustedes los vayan reforzando en su casita, los vayan leyendo. A elección de cualquiera, el que quieran leer primero lo pueden hacer. Si es que no lo tienen aún en su hogar, lo mismo que le he repetido en la guía, me lo hacen saber a mi correo y yo se los envío sin ningún inconveniente. ¿Ya? Ya chicos, en esta oportunidad les dejo un abrazo grande, un besito y espero pronto, muy pronto volver a verlo. Con cariño, la profesora Paola.